Hola, bienvenida, bienvenido al canal ISA, Instituto Superior de Astrología. Mi nombre es Gemma Rabionet, Astrospiral, y hoy vamos a centrarnos con el tránsito de Mercurio en Piscis, su retrogradación, activación del nodo norte, indicando el camino evolutivo y todo lo que va moviendo con Marte, con Venus. Vamos a verlo. Mercurio en lo psicológico es el arquetipo de la percepción de la realidad y el aprendizaje. Nos indica también las narrativas y relatos que nos contamos y cómo opera el constructor del pensamiento, por signo, por casa, por aspectos. Vamos a ver qué sucede con este tránsito, qué nos propone en nuestra psique, en nuestro crecimiento. Cualquier cambio de signo y movimiento, que sería la sombra, el estacionamiento, la retrogradación, directo, el possombra, que vaya realizando Mercurio en los tránsitos es muy relevante en el modo que vemos la realidad y va modulando además el cómo nos comunicamos y todos los significados, ¿sí? Intercambios comerciales, movimientos, etcétera. Aunque además este Mercurio puede ser más relevante y enfatizarse por la importancia de los tránsitos, como es este momento actual. ¿Por qué y qué significa? Vamos a explorarlo un poquito. El por qué es porque Mercurio rige el nodo sur en el signo de Virgo. Desde la regencia tradicional también podemos observar Ceres, pero ahora es de Mercurio. Estamos actualizando nuestro sistema de vida en lo concreto, en lo material, en el orden, en las parcelitas separadas que damos a la realidad, entregando partes que ya no funcionan. Y la propuesta cósmica evolutiva es ir hacia Piscis, que es donde está el nodo norte actualmente ubicado, abriendo la visión holística y reunificadora de esas partes. Es una resignificación de la biografía, ya que vemos Júpiter regente de ese nodo en retrogradación en el signo de Cáncer, para comprender el para qué de la organización que le doy a mi vida, las distintas áreas y facetas para crear mayor salud en nuestro sistema psíquico, en nuestra realidad. Desde lo más importante que consideremos en nuestra escala, podemos decir, de prioridades, ahora mismo. O sea, sin inercias o automatismos o mandatos añejos que si lo reflexionamos son obsoletos. Estamos a veces siguiendo pasos, órdenes, dinámicas que ya no tienen sentido. Y en eso estamos enfocados y enfocadas si atendemos esa propuesta cósmica. Piscis nos muestra más dimensiones del ser para ser consideradas esas facetas e integrarlas si queremos una expresión más amplia de nuestro ser, si queremos seguir creciendo ¿m? Hacia la completud junguiana, hacia esa realización más amplia que es camino de vida. También nos va enseñando a sostener las paradojas, esa complejidad. No es una cosa o la otra, es de Virgo a Piscis y viendo lo valioso de ese Virgo también. Así que cada tránsito que va haciendo Mercurio indica qué matiz modificar. De Virgo, paso a Libra, paso a Escorpio, Sagitario, etc. Y lo mismo los regentes del nodo norte, de Júpiter y Neptuno, que están en esos procesos también de cambio. Próximamente en marzo Júpiter se pondrá en movimiento directo y Neptuno ya ingresando en Aries, conjunción con Saturno, abriendo esas otras dimensiones que ya iremos entrando. Pero este periodo de eje nodal, de Virgo a Piscis, se inició el 12 de enero de 2025 y cambiará todo el eje el 27 de julio de 2026. ¿Dónde estamos ahora? Mercurio, que rige en primera instancia la racionalidad, el intelecto, ingresó en Piscis el día 6 de febrero. Sabemos que desde las dignidades planetarias, y vamos ampliando las astrologías y las consideramos también para valorar también e integrar el aporte, Mercurio, en este signo de Piscis, de agua mutable, está en detrimento y en caída. En este emplazamiento, la lógica se disuelve. Si Mercurio, esa percepción, está más de hecho acostumbrada a
el control o a la ejecución o el argumento concreto y se resiste a este nuevo tránsito, que es a la apertura más grande de la percepción, a disolver esas estructuras mentales, puede vivirse este periodo como una niebla, ¿sí? En lo mental, que me confunde, o corrientes también de pensamientos oscilantes, sentir como un caos en esa percepción, qué quiero, qué no quiero, cambiando de estado mental y depende de cómo toque en tu carta, psique, anímico también, porque son fuerzas que exceden lo racional, lo literal, lo determinista. Nos va abriendo a múltiples dimensiones, a nuevas imágenes, a cultivar la imaginación, a conectar con la poesía también, el verbo inefable casi, esa parte trascendente también. Y percibirlo en nuestra realidad, otras facetas más sutiles quizás no se pueden explicar de manera concreta, virginiana, pero que están y las sentimos y las percibimos y resonamos y empatizamos. Vamos a ver el calendario de cómo se da todo ese movimiento, porque el día 11 de febrero se inicia la sombra que se da previa a la retrogradación. Y te explico. Más allá del periodo de tiempo de retrogradación de un planeta, en este caso el de Mercurio, se extiende con esa sombra, que la sombra amplía el abanico temporal, ¿sí? Que vamos percibiendo tonos, que nos va diciendo fechas, una escala expandida de la retrogradación, un antes y un después. El antes, que es este previo que te comentaba, el día 11, se da porque la retrogradación de Mercurio, que se iniciará el 26 de febrero, en su retrogradación y cuando cambia de movimiento, estaciona y cambia de movimiento hacia directo, lo hará en el grado 9. Y al ya estar cruzando ahora mismo el grado 9, de ahora hasta el día 26, todas las escenas, el día a día, la percepción, lo que estamos viendo, nuevos temas que tienen significados, en su momento la retrogradación será tema para revisar y para poder discernir, aquí aplicar el Virgo, de qué es lo más importante, ¿sí? Que es lo nutritivo y que es un excedente y nos pedirá una proactividad cuando ya entre toda la energía en Aries. En estos momentos es más de necesito contemplar, necesito escuchar, necesito permitir disolver, necesito abrirme a la incertidumbre, a esos lenguajes más artísticos que nos hablan y aportan otros matices que no podíamos apreciar cuando estábamos en otro modo de percepción. Revisaremos pues hasta la fecha y cuando esté directo por sombra será cuando Mercurio ya transite el grado 2234, que es un minuto más allá de cuando se puso retrógrado 2233, ¿sí? Que eso será el día 9 de abril. Así que desde el 11 de febrero al 9 de abril estamos en ese espacio más liminal, ¿sí? En lo sutil entre el inconsciente y consciente, donde el mundo onírico, los sueños, pueden ser más vívidos y también toda la percepción. Así que te sugiero, si quieres hacer ese autoacompañamiento, que estamos en el periodo activando Aries, la iniciativa, la yo me ocupo por actividad, pero durante todo ese periodo escribir y entrar en esa exploración y tomar notas de temas para después poder verlo con objetividad y poder también recordar todo ese caudal y canalizarlo a través de esa escritura para que no sature, ¿no? Para que no te quedes en un estado sumergido, que es lo que hace el agua, nos implicamos en esos estados. Y es poder escuchar en esa oscuridad profunda del fondo del océano también, donde hay silencio. En las capas más superiores hay más ruido, más turbulencias, ¿no? Esas tormentas. Así que tienes aquí al lado también ese calendario, 12 de febrero, Mercurio conjunto al nodo norte, esos mensajes, sueños, imágenes, sensaciones que muestran y habrá un periodo, como te decía, que se va a cerrar más el 9 de abril. Además, el 17 de febrero Venus forma conjunción con el nodo norte. El 26 Mercurio, como te decía, inicia su retrogradación. Y ya pasando a marzo, el 2 de marzo en concreto, Marte, nuestra conducta,
y modo de proceder que rige Aries y los arquetipos que están allí, como sabes, Neptuno, Saturno, Quirón, etcétera, ingresa en Piscis. O sea, es un periodo también de una fuerza egoica, de iniciativa, que necesita modificar acciones o abrirse a ese servicio, a una voluntad más global. Ya entraremos más, pero ahora quería hacerte el calendario. 6 de marzo, Venus ingresa en Aries. Aquí los planetas personales realmente estarán activando Saturno y Neptuno para que entren más en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestras herramientas, en el cotidiano. Mercurio en la mente, Venus en las relaciones y valores, Marte en la acción. El 7 de marzo, Venus formará conjunción y estará entre Neptuno y Saturno. El día 13 de marzo, Marte formará conjunción con el nodo norte. También qué acciones, qué actividades estoy teniendo que me marcan ese camino evolutivo. Nodo norte, pistas de ese nuevo aprendizaje para seguir avanzando en ese vórtex evolutivo. El 15 de marzo, Marte formará conjunción con Mercurio retrógrado. El 20 de marzo a las 15:45 el Sol entrará en el grado cero de Aries o punto vernal, equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur. El 20 de marzo, el mismo día, a las 20:32, 5 horas después casi, Mercurio iniciará su movimiento directo. 9 de abril, como decíamos, Mercurio sale de la sombra. Así que desde el 20 al 9 vas a ver coletazos, ¿sí? O temas que aún no están claros, que aún me están señalando que necesito revisarlos. Y el 9 de abril, que sale de la sombra, también Marte, unas horas más tarde, ingresará en Aries. O sea que hay como una simultaneidad de movimiento de Mercurio acción y Marte entra en Aries. El 13 de abril, Marte formará conjunción con Neptuno y eso será una activación muy potente. El 15 de abril, Mercurio ingresará en Aries. El 17 de abril habrá la lunación de Aries, que Quirón estará en la espalda, grado 26, y la lunación, grado 27, aún en Duat de Acuario, a punto de entrar en Piscis. O sea, Aries, Acuario, también esa dinámica de qué aportamos de Yang-Yang. Y el día 20, Stellium en Aries, con Neptuno, Mercurio, Saturno y Marte, grado 7, 8 y Eris, Quirón, Sol en los últimos grados de Aries. Sí que es un movimiento y comprender que todo ese proceso es contemplo, disuelvo, Piscis, para entrar y activar Aries y lo que hemos visto que significa. Y con Marte en domicilio, allí sí que será interesante ver ya qué activo, viendo también tus ciclos personales de Marte, de tu ciclo progresado, sí, pero que realmente habrá una mayor claridad o impulso o necesidad o urgencia de estar moviendo la energía de manera más asertiva y en primera persona. ¿Mm? Así pues, el día 26 de febrero, en el grado 2233 de Piscis, Mercurio iniciará la retrogradación que este año se van a ir formando en signos de agua, revisando lo que pensamos desde nuestras emociones. ¿Cómo pensamos y reflexionamos sobre lo que sentimos? ¿Decimos lo que sentimos? ¿Sí? Abriendo y revisando la percepción individual en esa resonancia colectiva pisciana, en la constelación familiar y esas fuerzas invisibles de tabú, de temores, de juegos de poder, de conexión, de fusión, de hogar, en nuestra propia psique, nuestra familia de nacimiento. Así que vemos Mercurio actualizando el nodo sur en Virgo, conectando con el nodo norte en Piscis, además de abriendo la percepción, que abre esas imágenes, símbolos. Esto nos abre el periodo de disolución de límites y de modificar la percepción sobre lo que es realidad tangible y qué es realidad sutil. Estamos modificando ese orden que parecía que la realidad era lo que veo y toco y estamos ya honrando y abriendo nos, como sociedad, también a que hay otros estadios muy importantes, como es el mundo emocional, que no lo vemos tangible, lo vemos manifestado en el modo de recrear y de elegir, dirigido por el modo en el que estamos a nivel anímico. Así que es real y darle otro orden y otra atención a todo el mundo y percepción sutil. Y aquí te pongo
retos que pueden haber y que pueden surgir con Mercurio retrógrado. Después te pondré para qué es útil y también, ¿no? ¿Qué es propicio? Sí, vamos a verlo de manera breve. Primero, esa pérdida de sentido práctico, sentir que la claridad, que la mente, que pierde efectividad, que nuestra capacidad o tendencia de resolver lo cotidiano pues se quedan en una suerte de abandono de esas tareas, ¿no? Y que puede haber como una dificultad en la ejecución, en los detalles, en la precisión. Así que es importante, si hay algún tema que es relevante, ser consciente de ese momento que me requiere que mi día a día pueda contemplar para canalizar esa energía de silencio, de retiro y después tener energía y margen para poder ser efectiva en la medida de lo posible, pero que mi vida mundana y midiendo con la realidad externa también esté en modo saludable. Otro tema, la confusión emocional. Si se intenta escapar de responsabilidades emocionales, afloran de manera más compleja, ¿sí? Así que vamos atendiendo cómo me siento. Lo entiendo o voy indagando y así no hay un temporal, ¿sí? Emocional que me abrume. Miedos y complejos. Esta es la parte que pueden surgir a veces trabas psicológicas de ese juicio que es más, está nublado, puede haber confusión y no comprender bien qué me está señalando o dificultad en tener objetividad. Si hemos visto que estamos inmersos, obviamente, pues resulta más difícil tener una visión y una opinión neutral. Estamos como resonando en ese colectivo y nos puede atravesar muchas emociones que percibimos. Por eso era importante, te mencionaba la escritura, por ejemplo, para poder enfocar, primero canalizar y ver qué está sucediendo. Si no es, formo parte del problema y no puedo actuar de manera más saludable, ¿sí? No es únicamente efectiva porque es un momento de espacio, ¿no? De silencio. Así que observar esos temas. Y aquí, ¿para qué es útil? ¿Qué nos puede aportar? A pesar de esas dificultades lógicas, nos permite hacer una recapitulación y observar, revisar de retrógrado lo más sutil, la visión espiritual que tengo o un espacio más trascendente que espiritual es estar presente, estar en la naturaleza, estar empático ante la vida, estar en mi proceso compasivo, sentir que me cuido. Revisión emocional es un momento muy propicio para escuchar cómo nos sentimos. Y como decía antes de esa acción, pues hago la disolución, la entrega de lo que ya fue, lo honro y avanzo. Ese análisis más profundo desde el modo Virgo no es únicamente no hacer Virgo, es darle otra dimensión más amplia y que esa parte efectiva de escucha, como te decía, tome nota y ayuda a mover esas piezas de tu rompecabezas interno psíquico para que funcione, para que opere a tu favor, para que sea tú y seas tú misma y yo mismo esa fuerza aliada. ¿Mm? Y una clarificación interna es lo que nos va aportando. El ver va esclareciendo y es esa conciencia que es el foco del sol, como arquetipo, que cuando vaya entrando también todo ese movimiento en Piscis va iluminando desde esas profundidades. Y lo que era niebla, pues se va disipando. Y también, pues, ¿para qué sería propicio? Y no sería tan propicio. Es más propicio para revisar. Así que tengo la urgencia, quiero iniciar. Si lo siento y es tu momento, bien. Si no lo siento, no forzar. Ver y las decisiones que se tomen seguramente se tengan que revisar. No son resoluciones definitivas, es más un plan inicial, ese impulso que se va dando, es el ir bajando esas imágenes. Es importante no evadirse. Te decía, encontrar espacios en tu día a día, en tus rutinas, Virgo, ese sistema para contemplar, para hacer silencio, aunque sean 5 minutos, para escuchar cómo me siento y así me permito pasar por distintos estados energéticos y después estar en ese espacio de mayor resolución y mediación con el día a día. Si no, la energía intenta mostrarse como puede y como puedes cuando abruma. Así que es ser paciente, activar esa flexibilidad de lo que tengo claro avanzo, lo que no, y así vamos entrando en un fluir.
Y cuando la fase ya esté más directa, allí podrás ver, ¿no?, cómo hay otro movimiento en ti. Y para complementar, también quería mencionarte que el día 10 de febrero Venus ingresó en Piscis y está en exaltación. Si pasamos del amor personal, que es magnetismo, hacia de lo que me atrae desde mi centro, ¿no? Lo que se va irradiando desde ese placer, goce, cuando vemos la parte del talento. O la sombra podría ser me sacrifico en mis valores, etcétera. Ahora vemos ese talento para conectarte con esa fuerza, pues de lo personal va abriendo a ese amor universal, a un amor como que nos abraza, ¿no? Si nos permitimos hacer esos momentos y espacios de silencio, de autoescucha, de sentir ese abrazo, ¿no?, más trascendente o más profundo, ¿no?, de ti misma, de ti mismo. Y viene a ser también Venus en Piscis una musa, una parte misteriosa. Así que en ese momento y proceso de escritura o de silencio, de contemplación en la naturaleza, de escucha de música, de alguna práctica donde tu emoción pueda expresarse y puedas atenderla, es como una bienvenida, ¿no? Conecta con esa belleza femenina, armonizadora, o lo que tú quieras, para que acompañe en la creación de tus relatos, en la autoobservación. Tener en cuenta que a veces Venus y Piscis o relacionado con Neptuno va a idealizar y es recordar, estamos aquí, planeta Tierra, con muchas sombras, con muchos temas inconscientes y que es importante ser conscientes de que estamos en un proceso y que el otro ser, demás seres, uno mismo, podemos reconocer sus talentos y su belleza, pero también que están en un proceso, ¿no? Y es esa parte de veo al otro y sé que está en su camino y aprender a cuidarnos, a poner límites. ¿M? Esto es muy importante. Y algo más, el día 16 de febrero, Venus ya será visible en el atardecer, ¿sí? Evening Star. Empieza, irá ascendiendo y cada vez se verá más brillante. El 18 de febrero formará la primera conjunción, ya visible, Luna-Venus, primer portal, raíz, podríamos ver el grado 953 en Piscis, que es justo, y lo nombro así porque es justo en el punto en el que Mercurio se pone en sombra. Así que se va impregnando ese amor que te decía, reforzando la presencia de cómo me vinculo, Venus, cómo me relaciono, cómo conecto, tanto Mercurio como en ese abrazo del compartir, desde un lugar circular y evolutivo espiralado. Sí, así que juntos, Mercurio, Venus, en Piscis va multiplicando exponencialmente todas las cualidades si le damos conciencia y vamos comprendiendo los retos que nos trae, acompañándolos también de forma que nos va educando, ¿sí? Nos va ayudando a ser más funcionales, más saludables e ir integrando los distintos principios psíquicos. ¿M? Y van operando pues ambos como una antenita de mayor sensibilidad y que es importante cuidarla. Así que el reto siempre es estar en el mundo, esa raíz saturnina, resignificándola en los últimos momentos, grados antes del día 13, 14, depende de tu lugar geográfico, y que quizás ya cuando ves el vídeo ya ha entrado en Aries y es allá vamos, a dar presencia a esas iniciativas. No se trata del pensamiento mágico, irá todo bien. Mm, Y tengo un sesgo de realidad o me escapo de mis prioridades, necesidades, autosostén. Si Saturno en Aries, primera persona, me ocupo y construyo mi realidad en un nuevo nivel. Lo iremos desplegando más profundo para acompañar estos tiempos tan interesantes y tan importantes dentro de la historia individual y colectiva de la humanidad y de la Tierra. Así que sin escapismo, dando formas, somos creadores, creadoras y ahora en esa fase de reimaginarnos. ¿Cómo está tu creatividad? Comenta, porque quizás activamos algunas propuestas para acompañarte en estos tiempos de creación, ¿sí? Te mandamos un abrazo, yo, Gemma, aquí ahora y todo el equipo ISA. Buen camino. Nos gustará ver, leerte y seguir creciendo aquí juntos, evolucionando. Un abrazo, buen camino y hasta la próxima.
Gracias por estar.